Hoy vamos a trabajar un poco en lo que son los productos notables. ¿Listo? Como su nombre lo indica, los productos notables son multiplicaciones que no se necesitan hacer paso a paso, sino que existe una fórmula, por así decirlo, establecida para llegar al resultado y que nos hace ahorrarnos tiempo a la hora de hacer las multiplicaciones. Por ejemplo, en el primer caso de producto notable que vamos a trabajar, tenemos la multiplicación A más B por A menos B. Notemos estos factores. Esta multiplicación pues tiene dos factores, ¿no? A más B y A menos B. ¿Listo? Estos son los dos factores que tiene. Si ustedes observan esos dos factores o esos dos paréntesis que tienen, son muy similares, salvo que en uno se tiene la suma y en otro se tiene la resta. ¿Listo? Entonces, si nosotros hiciéramos paso a paso esa multiplicación, paso a paso, como veníamos trabajando la multiplicación, entonces multiplicábamos aquí este por este, A por A, que me da A cuadrado, luego sigue A por menos B, ¿no? Primero multiplicamos signos, más por menos da menos A por B, ¿listo? Luego multiplicamos B por A, primero los signos, más por más da más, B por A es lo mismo que A por B, ¿listo? Y por último multiplicaríamos estos dos. Primero los signos, más por menos da menos, y B por B nos da como resultado B cuadrado. Ese sería el hacer la multiplicación paso a paso, término a término. Pero nótese algo. En este caso, cuando nosotros operamos términos semejantes, fíjense que aquí tenemos A por B y aquí tenemos A por B, pero en uno tenemos menos A por B y en el otro tenemos más A por B. Por lo tanto, se cancelarían estos dos términos. Es decir, que el resultado solo sería A cuadrado menos B cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta formulita de productos notables lo que nos dice es que cada vez que nosotros tengamos A más B por A menos B, no tenemos que hacer todo este proceso, nos podemos saltar algunos pasos y simplemente vamos a decir que es igual a A cuadrado menos B cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera formulita de productos notables que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos con este producto notable para que vean su uso, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos digamos que tenemos x más 2 por x menos 2. Observen bien que se tienen los dos factores, pero en una se tiene la suma y en otro se tiene la resta, pero son los mismos términos, x y 2. Entonces estamos bajo este caso de productos notables. Entonces aquí, sin necesidad de hacer todo el proceso, vamos a llegar al resultado. Entonces, aquí nos quedaría, dice el producto notable que lo que tenemos que hacer es tomar el primer término y lo elevamos al cuadrado, luego escribimos menos el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, aplicando eso aquí, nos quedaría, ¿quién es el primer término en nuestros factores? X. Lo elevamos al cuadrado. Menos, luego el segundo término. ¿Quién es el segundo término? 2 elevado al
cuadrado. ¿Listo? Tomo la X sin signo, sin nada, la X únicamente. Y tomo el 2 sin signo, sin nada. Tomo el 2. ¿Listo? El signo lo estoy teniendo en cuenta aquí, que es el menos de la fórmula. ¿Listo? Entonces nos queda X al cuadrado menos 4. Entonces me he ahorrado algunos pasos para hacer la multiplicación, por eso se llama producto notable, ¿no? Entonces, digamos que este era como un primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo de este producto notable. Supongamos que tenemos 3x más 4 por 3x menos 4. Entonces, nuevamente estamos bajo este caso de productos notables porque ambos paréntesis tienen los mismos términos, salvo que en uno tenemos la suma y en otro tenemos la resta. Entonces, lo que hacemos es tomar el primer término, que es 3x. Entonces, 3x lo elevamos al cuadrado, luego el signo que sigue en la fórmula es menos, el segundo término, 4, y lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? 3x elevado al cuadrado. Por propiedades de potenciación, como tengo una multiplicación dentro del paréntesis, cada término lo elevo al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado me da 9 y x también lo elevo al cuadrado. Esa fue una de las propiedades de potenciación que vimos, ¿no? Cuando hay una multiplicación y por fuera un exponente, cada término se eleva al cuadrado. Menos 4 al cuadrado, que 4 al cuadrado es 16, ¿no? 4 por 4, 16. ¿Listo? Entonces, ese sería el resultado de este producto notable. Si lo hubiese hecho paso a paso, pues también me debe dar el mismo resultado, pero la idea es que usemos la formulita del producto notable. Bueno, a medida que nosotros vayamos trabajando, pues nos podemos ir saltando algunos pasos. Digamos que tenemos 5x menos 7 por 5x más 7. Fíjense que aquí se los he escrito de otra forma, porque el orden de los factores no altera el resultado. Eso quiere decir que en este caso yo escribí primero la resta y en el otro paréntesis escribí la suma, pero sigue siendo el mismo producto notable. Es decir, el primero lo elevo al cuadrado, el primer término, ¿quién es el primer término? 5x, elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, 25, x también lo elevo al cuadrado, ¿no? Menos, segundo término, 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49. Y nos queda resuelto el producto notable, ¿no? Por ejemplo, si tengo x al cuadrado menos 4 por x al cuadrado más 4. Entonces, se repite, ¿no? El producto notable. En uno tengo resta, en otro suma, tengo los mismos términos. Entonces, el primer término al cuadrado. Si yo elevo x al cuadrado, lo elevo al cuadrado, por propiedades de la potenciación multiplico los exponentes. 2 por 2, 4. Entonces me queda x a la 4 menos segundo término al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Y queda resuelto el producto notable, ¿no? Digamos que tenemos x a la 5 menos 1 por x a la 5 más 1. Tienen que ser los mismos términos en los dos paréntesis, solo que en uno más y en otro menos. ¿Listo? Entonces, primer término al cuadrado, x a la 5 al cuadrado. Multiplico exponentes, 5 por 2, 10. Me queda x a la 10 menos 1 al cuadrado. 1 por 1 es 1. ¿Listo? Y ese es el producto notable, sin necesidad de hacer todos los pasos de multiplicar término a término. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy en cuenta,
yo les he dicho que la idea no es que nos aprendamos fórmulas de memoria, sino que de tanto practicarlas ya las tengamos muy presentes. Entonces, cada vez que tengamos a más b por a menos b, eso es a cuadrado menos b cuadrado. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos con un segundo caso de productos notables. Entonces, este segundo caso de productos notables nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si usted tiene un a más b elevado al cuadrado? Entonces, ¿qué va a ser a más b elevado al cuadrado si lo hiciéramos paso a paso? A más b al cuadrado, recuerden que tener una base al cuadrado es multiplicar la base, que es a más b, 2 veces, ¿no? A más b por a más b. Y aquí multiplicaríamos término a término como se hace la multiplicación. Entonces voy a empezar este por este, a por a, más por más da más, a por a por a me da a cuadrado. Entonces acá sería a cuadrado, luego este por este, más por más me da más, a por b, luego este por este, más por más me da más, a por b o b por a, el orden de los factores no altera, y luego este por este, más por más me sigue dando más, b por b es b cuadrado. Entonces, si notamos, aquí me ha dado igual. Estos dos términos de aquí son semejantes, pero en esta oportunidad no se cancelan. Tenemos a por b más a por b. ¿Listo? Entonces, como son los mismos términos, sumo los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de este? 1 y el de este 1. 1 más 1, 2. Entonces me da 2a por b. ¿Listo? Bueno, pero escribamos primero la cuadrado, ¿no? Entonces me queda a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. Entonces, esto lo que me está diciendo es que cada vez que yo tenga a más b al cuadrado, eso va a ser a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. ¿Listo? Y entonces esa formulita es la que vamos a tener presente en adelante para el producto notable. ¿Listo? Sin necesidad de hacer todo el producto. Una cosita adicional. Es posible que yo no tenga a más b, sino que tenga a menos b. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si tengo a menos b al cuadrado? Entonces ya no tengo a más b al cuadrado, sino a menos b. Entonces va a ser lo mismo, pero ya no voy a tener más 2ab, sino menos 2a por b más b cuadrado. Entonces esta es una hasta muy conocida fórmula que decimos cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo en el caso en que el signo sea más. Y en el caso en que el signo sea menos, entonces es cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más cuadrado del segundo. ¿Listo? Siempre que tengamos a más b al cuadrado. Nunca vayamos a decir que a más b al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado. Miren que la fórmula dice que es a cuadrado más 2 veces a por b más b cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, como en el ejemplo, como en el caso de productos notables anterior, algunos ejemplos que nos ayuden a aclarar. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que tenemos x más 1 al cuadrado. Entonces, si lo hiciera paso a paso, pues me tardaría un poco más. Entonces aquí lo que voy a hacer es usar la formulita. Entonces la formulita dice que primer término al cuadrado, ¿quién es? Sin signos, solo el término x al cuadrado
Como aquí el signo de este, fíjense, el signo de este es un más, entonces voy a usar la primera formulita, la que tiene con más. ¿Listo? Cuando el signo que tenemos es un más, todos los signos van a ir con más. ¿Listo? Entonces, cuadrado del primero, signo que sigue, más, todos van con más porque ese signo era más. 2 veces el primero por el segundo, entonces 2 veces el primer término que es x por el segundo término que es 1, más el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Listo, y esto nos da x cuadrado más, acá multipliquemos 2 por x por 1, 2 por 1, 2. 2x más 1. Listo, y queda resuelta. Entonces, a medida que vayamos resolviendo, nos vamos saltando algunos pasos, ¿no? Poco a poco nos iremos saltando pasos. Por ahora voy a hacerlo paso a paso, pero luego ya nos iremos saltando pasitos. Bueno, entonces vamos a tener, por ejemplo, x menos 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué es x menos 3 al cuadrado? Cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado. Como este signo que tenemos acá es un menos, entonces usamos la segunda fórmula, que es esta de acá. Fíjense que en esa fórmula el segundo término va negativo. El primero positivo, el segundo negativo y el último positivo. Los signos van a ir intercalados. Cuando tome el A y el B los tomo sin signos. ¿Listo? Entonces, aquí, cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado, signo menos 2 veces el primero que es x por el segundo que es 3. Miren que lo tomé sin signo. Más el cuadrado del segundo, 3 al cuadrado es 9. Entonces me queda x cuadrado menos 6x más 9. ¿Listo? Ahora, supongamos que tenemos x cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Entonces, cuadrado del primero, es decir, x al cuadrado, eso sería, multiplico exponentes y me queda x a la 4. Más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, ahora hagámoslo ya, a ver si estamos en la capacidad. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado por 5, 2 por 5, 10. X cuadrado más cuadrado del segundo, 5 al cuadrado es 25. ¿Listo? Y queda resuelto. Entonces la idea es que nosotros lleguemos a hacerlo de esta forma, que ya directamente demos la respuesta. Sin embargo, quiero aclarar, si usted necesita hacerlo paso a paso, puede hacerlo. Lo importante es que haga bien el proceso. ¿Listo? Entonces, tómese el tiempo que considere prudente para ir mecanizando el proceso, ¿no? Entonces, digamos que tenemos 2x menos 4 elevado al cuadrado. Entonces, cuadrado al primero. ¿Cuánto es 2x al cuadrado? 2 al cuadrado es 4 por x al cuadrado. Tanto el 2 como el x los elevo al cuadrado por la propiedad de la potenciación. Recuerden que si tengo una multiplicación, es decir, si tengo 2 por x y lo elevo al cuadrado, pues entonces elevo el 2 al cuadrado y elevo la x al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2, 4 por 4, 16x más el cuadrado del segundo, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. ¿Listo? Y queda resuelto nuestro producto notable. Bueno, muchachos, entonces ese sería el segundo caso de productos notables. Bueno,
Vamos a ver el tercer casito de productos notables. Entonces, el tercer caso para productos notables es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, A más B multiplicado por A cuadrado menos A por B más B cuadrado. Antes de hacer el proceso de la multiplicación, paso a paso, vamos a notar lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos en el primer paréntesis? En el primer paréntesis debemos tener una suma de dos términos, suma de dos términos. En el segundo, miren los signos. El primero es positivo, el segundo es negativo y el último es positivo. Es decir, en el segundo paréntesis los signos van intercalados. Ahora los términos. Observen que en el primer paréntesis estaba solo dos términos, cualquiera, A y B. Y en el segundo paréntesis se está cumpliendo algo. Primero va el primer término al cuadrado. Luego la multiplicación de los dos términos que teníamos en el otro paréntesis. Y por último, el segundo término al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa diferencia bien clara. Bueno, ahora vamos a sacar paso a paso cómo sería el producto. Sería este por este, más por más da más, A por A cuadrado sería sumo exponentes, A a la 3. Este por este, más por menos da menos. A por B, A por A sería sumo exponentes, A cuadrado por B. Y por último, este por este, ¿listo? Más por más da más, entonces sería más A por B cuadrado, ¿listo? Ahora multiplico todos por B. Primero, este por este, más por más da más B por A cuadrado. Luego, este por este, más por menos da menos A por B cuadrado. Y por último, este por este, más por más da más, B por B cuadrado da B al cubo. Vamos a reunir los términos semejantes. Bueno, entonces, primero que todo, miro quiénes tienen A al cubo. A al cubo no tiene ninguno, entonces me queda A al cubo. Entonces, recuerden que sumas o restas se reúnen los términos semejantes. Voy a ver qué términos semejantes hay aquí. Entonces, observen aquí que este A cuadrado B es semejante, perdón, con este A cuadrado B, ¿no? Los dos tienen A cuadrado y B a la 1. Por lo tanto, son términos semejantes. ¿Listo? Sin importar el orden en el que aparezca. Lo importante es que la A está al cuadrado y el B está elevado a la 1. Ahora, como en uno tengo más 1 y en el otro tengo menos 1, entonces se cancelan estos dos términos. Igualmente, si ustedes observan, hay otros dos términos semejantes que son AB cuadrado y AB cuadrado. A a la 1 y B al cuadrado. ¿Listo? Son semejantes, entonces, coeficiente de este menos 1 y coeficiente de este 1. Entonces, tenemos 1 AB cuadrado menos 1 AB cuadrado. Entonces, se cancelan. ¿Listo? Y solo me queda al final más B a la 3. Entonces, fíjense que esa multiplicación tan grande que era, solo se redujo a la 3 más B a la 3. Entonces, eso nos está diciendo que la formulita, cuando nosotros tengamos A más B multiplicado por A cuadrado menos A por B más B cuadrado, en un paréntesis tenemos la suma, en otros los signos están intercalados.
En el paréntesis que tiene los tres términos va a tener cuadrado del primero, luego va a tener la multiplicación de los dos términos y luego va a tener el segundo término al cuadrado. Si se tiene esa multiplicación, no tengo que hacerla paso a paso, simplemente voy a decir que eso me da como resultado a la 3 más b a la 3. Podrían ustedes hacer como un ejercicio qué pasa cuando tienen a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Nótese que a diferencia del anterior, en este tenemos en el primer paréntesis en el que tiene los dos términos una resta y en el segundo paréntesis que tiene los tres términos todos son positivos, pero se cumplen las mismas características que en el anterior. En el que tiene los tres términos tiene cuadrado del primero, multiplicación de los dos términos y cuadrado del segundo. Ustedes pueden hacer la prueba que eso les da a la 3 menos b a la 3. Entonces, esas dos formulitas las vamos a tener en cuenta también como formulitas para productos notables. ¿Listo? Entonces, muchachos, por ejemplo, entonces digamos un primer ejemplo. Digamos que tenemos x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Fijémonos que se cumplen las condiciones para el producto notable. El primer paréntesis tiene dos términos con una resta. Si en el primer paréntesis hay dos términos con una resta, el otro paréntesis, todos los signos deben ser positivos. Efectivamente se tiene. Y en el segundo paréntesis que tiene los tres términos debe estar cuadrado del primero. Fíjense que sí, si elevo x al cuadrado, pues me da este de aquí. Luego, la multiplicación de los dos términos, pues multipliquemos x por 1 da x, que es el que tenemos aquí. Y luego el cuadrado del segundo, es decir, 1 al cuadrado, 1, que es el que tenemos acá. Se cumple ¿cuál de las dos formulitas que escribimos? Se cumple la segunda. Entonces, dice que no necesitamos hacer toda la multiplicación, sino que tomamos del paréntesis que tiene los dos términos, tomamos el primero. ¿Cuál es el primero? X. Lo elevamos a la 3 con signo menos. Tomamos el segundo término del primer paréntesis, es decir, 1, sin signo, el 1 únicamente. Y lo elevamos a la 3. 1 a la 3 da 1. Y queda hecho el producto notable. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ese era como un primer ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, x más 2 por x cuadrado menos 2x más 4? Verifiquemos que se nos cumple la fórmula. Si el que tiene los dos términos es con más, entonces el que tiene los tres términos debe tener los signos intercalados, más, menos, más. Si se cumple eso. Ahora, en el término que tiene en el paréntesis que tiene los tres términos debe estar cuadrado del primero. A ver, verifiquemos. X al cuadrado, pues me da x al cuadrado. La multiplicación de los dos, x por 2 da 2x, que lo tenemos acá. Y 2 al cuadrado es 4, que lo tenemos acá. Por lo tanto, se me está cumpliendo esta primera fórmula de acá. Entonces dice que cuando se cumple esa fórmula, entonces el resultado, sin necesidad de hacer todo el proceso, es tomamos de el paréntesis que tiene los dos términos el primero. ¿Quién es el primero?
la X. Entonces tomamos esa X y la elevamos a la 3. Luego el signo más. El segundo término, ¿quién es? 2. Y lo elevamos a la 3. 2 a la 3, ¿cuánto es? Pues 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y nos queda resuelto el producto notable. ¿Listo? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 2x más 3 por 4x cuadrado menos 6x más 9? Verifiquemos. Aquí generalmente surge una pregunta que me han hecho mucho cuando doy este tema, es ¿qué pasa si no se cumple la fórmula, las condiciones de la fórmula? No pasa nada, pero ya no podemos usar la fórmula del producto notable. Si no se tiene la fórmula, pues no aplico la fórmula, sino que ¿qué haríamos? Multiplicaríamos término a término. ¿Listo? Bueno, en este caso, el primer paréntesis tiene dos términos, los dos signos son positivos. Por lo tanto, el segundo paréntesis que tiene los tres términos, los signos deben ir intercalados. Más, menos, más. Eso sí se cumple. Ahora, tomo del término que tienen, del paréntesis que tiene los dos términos, el primero lo elevo al cuadrado. 2x al cuadrado me da 4x al cuadrado, que es el que tenemos acá. Luego multiplico los dos términos del otro paréntesis. 2x por 3 da 6x, que es el que tenemos para acá. Y luego el segundo término al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, que es el que tenemos acá. Si se cumple la fórmula, entonces se cumple la primera. Entonces, elevo el primer término al cubo, es decir, 2x al cubo, 2x al cubo. Luego sigo el signo más segundo término, 3 y lo elevo al cubo. Bueno, entonces 2x al cubo, 2 al cubo es 8x al cubo también, más 3 al cubo, 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Entonces me queda hecho el producto notable. ¿Listo, muchachos? Ese sería el resultado del producto notable, ¿no? Ustedes pueden hacer el ejercicio de plantearse algunos, ¿no? Y pueden ir practicando el tema de esos productos, ¿no? Bueno, otro producto notable que vamos a ver como cuarto caso es cuando tengamos A más B a la 3. Fíjense que A más B a la 3 es multiplicar A más B 3 veces, es decir, A más B por A más B por A más B. Pero A más B por A más B es A más B al cuadrado, ¿no? Entonces, A más B a la 3 es A más B por A más B al cuadrado. Fíjense que sí, porque aquí como tendríamos la misma base, sumaríamos los exponentes y 2 más 1 es 3. ¿Listo? Pero ¿por qué se los he escrito así? Porque es que nosotros, este de aquí, ya sabemos que es un producto notable. Entonces, ¿qué sería? Esto sería A más B multiplicado por, ¿cuánto es A más B al cuadrado? Según la fórmula de arriba, es A cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Listo? Y ahora en este paso vamos a hacer la multiplicación paso a paso.
Entonces, ¿qué me daría? Esto me daría igual a por a cuadrado, que es a al cubo, más por más da más, a por 2ab, sería 2a cuadrado, porque sumo exponentes, b, y luego este por este, más ab cuadrado. Luego, el b por a cuadrado sería más a cuadrado b, luego este por este, más 2a, sumo exponentes en b, b a la 1 por b a la 1 sería b a la 2, 1 más 1, 2. Y por último, este por este, más b por b al cuadrado sería b al cubo. Ahora voy a buscar los términos semejantes. A la 3 no tiene más términos semejantes, lo dejo igual. Entonces observen aquí que tenemos 2 a cuadrado b y este también tiene a cuadrado b. Tenemos la a al cuadrado y el b. Entonces son términos semejantes. Opero los coeficientes. 2 más 1, 3. 3, el mismo a cuadrado b. ¿Listo? Y ahora, este con este también son semejantes porque tenemos a a la 1, b a la 2. Entonces sumo los coeficientes. 1 más 2, 3. Entonces me sigue dando 3a b al cuadrado. ¿Listo? Más b a la 3. ¿Listo? Entonces esa sería otra formulita. Cuando nosotros tengamos a más b elevado a la 3, eso va a ser a la 3 más 3 a la 2b más 3a b a la 2 más b a la 3. ¿Listo? ¿Y qué pasaría si no tenemos a más b sino a menos b? Entonces, en ese caso sería los signos intercalados, empezando con más a la 3 menos 3 a la 2b más 3a b a la 2 menos b a la 3. ¿Listo? Y entonces estas formulitas también pueden ser tenidas en cuenta en el momento de hacer multiplicaciones para hacerlas un poco más rápido. ¿Listo? Por ejemplo, entonces digamos, tenemos x más 1 elevado al cubo. ¿Quién es x más 1 elevado al cubo? Como tenemos más, usamos la primera. Todos los signos van a ir positivos. Entonces, primero al cubo, x al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado por el segundo que es 1, más 3 veces el primero que es x por el segundo que es 1 elevado al cuadrado, más el segundo que es 1 elevado a la 3. No, usé esta formulita. Primero a al cubo más 3 el primero al cuadrado por el segundo, ¿no? Segundo es b más 3 veces a, que es el primero, por b, que es el segundo al cuadrado, más b a la 3. ¿Listo? Y entonces aquí, haciendo las operaciones, me quedaría x al cubo, 3 por 1 es 3, entonces 3x cuadrado, más 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, x más 1 al cubo es 1 y queda resuelto el producto notable. ¿Listo? Segundo.
digamos que tenemos 2x menos 3 elevado al cubo. Cuando se tiene la resta, pues la fórmula es la misma, pero los signos van intercalados, más, menos, más, menos. ¿Listo? Entonces empezamos. Recuerden tomar los términos sin signo. Entonces, primero al cubo, entonces me queda 2x al cubo. Sigue signo, menos. 3 veces el primero, el que es 2x. El primero al cuadrado por el segundo, es decir, por 3. Luego sigue signo más 3 veces el primero. ¿Quién es el primero? 2x. Por el segundo al cuadrado, es decir, por 3 al cuadrado. Luego sigue menos. Segundo término al cubo, es decir, 3 al cubo. ¿Listo? Entonces, 2x al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8x al cubo. Menos. Antes de hacer la multiplicación, ojo, tienen que hacer la potenciación. Es decir, aquí me da 3 por 2x al cuadrado sería 4x al cuadrado por 3 más, acá puedo multiplicar primero el 3 por el 2x porque el 2x no tiene potencia, 3 por 2, 6x, pero primero hago el 3 al cuadrado antes de multiplicarlo por ese 6x. ¿3 al cuadrado? 9. ¿Listo? Menos 3 al cubo, 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. ¿Listo? Entonces esto sería 8x al cubo. Acá multipliquemos 3 por 3, 9 y 9 por 4, 36x al cuadrado más 6 por 9, 54x menos 27. Listo, entonces si ustedes se fijan, es solo usar la formulita. Bueno, ahora, pues esos son los productos más usados. Hay otros productos notables, pero digamos que esos son los más usados. El resto lo podemos hacer la multiplicación paso a paso. Solo quería hacerles una anotación aquí, pero pues escribámoslo como un titulito por acá. Bueno, el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal nos sirve para hallar los coeficientes cuando se está haciendo una potenciación. Es decir, nosotros vamos a querer hacer o determinar cuánto es A más B a la 0, cuánto es A más B a la 1, cuánto es A más B a la 2, cuánto es A más B a la 3, cuánto es A más B a la 4, etcétera. ¿Listo? Esto es lo que queremos sacar. ¿Listo? Por favor, no vayan a decir que A más B a la 2 es A a la 2 más B a la 2. Ojo con eso. Es A a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, es decir, B a la 2.
A más b a la 3 es a la 3, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Listo? A la 3 más 3 veces, bueno, la formulita que vimos ahí arriba. Entonces, la idea es que nosotros podamos sacar esas potencias y poder decir, por ejemplo, cuánto sería a más b a la 4. Entonces, nótese que cuando nosotros hacemos a más b a la 0, pues por tener exponente 0, el resultado es 1. Cuando nosotros hacemos a más b a la 1, a más b a la 1 sería el mismo a más b. A más b a la 2 sería a más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Este sería a la 3 más 3 veces a la 2 por b más 3 veces a por b a la 2 más b a la 3. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar primero que todo los coeficientes, ¿no? Entonces, para cuando tenemos a más b a la 0, pues solo hay un coeficiente que es 1. Para cuando tenemos a más b a la 1, los coeficientes son el coeficiente de a es 1 y el coeficiente de b es 1. ¿Listo? Cuando tenemos a más b a la 2, el primer coeficiente es 1, el segundo coeficiente es 2 y el último coeficiente es 1. Cuando tenemos a más b a la 3, el primer coeficiente es 1, el segundo es 3, el tercero también es 3 y el último sería 1. Si yo escribiera esos coeficientes por acá a un ladito para que los observemos más detalladamente, el primero fue 1, en el segundo fueron 1 y 1, en el tercero fueron 1, 2 y 1, luego seguirían 1, 1 más 2, 3, 3 más 1, 3 y el último fue 1. Permítanme, les escribo con otro color aquí que no se notó muy bien. 1, 3, 3 y 1. Miren esto, se va formando un triangulito. En el primero solo fue 1, en las esquinas siempre van 1, ¿no? Entonces, observemos desde la primera línea. Primero fue 1, en la segunda línea fueron 1 y 1, los unos de los extremos únicamente. En la siguiente línea empezó con 1, luego si miramos la fila de arriba, entonces sumamos 1 más 1 me da 2 y en la esquina siempre va un 1. Miremos la última línea que les escribí, empieza con 1. Luego si miro la fila anterior, sumo 1 más 2 me da 3. Luego si miro el que sigue, sumo otra vez el 2 más este 1 me da 3. Y en la esquina sigue estando el 1. Entonces, así se va formando el triángulo que llamamos triángulo de Pascal. Si nosotros quisiéramos sacar los coeficientes para a más b a la 4, entonces, ¿qué sería? En la esquina iría un 1. Luego sumo 1 más 3 sería 4. Luego 3 más 3 sería 6. Lo escribo en el medio de esos dos 3. Y ahora 3 más 1, 4. Y en la esquina iría un 1. Por lo tanto, los coeficientes de a más b a la 4 serían 1, 4, 6, 4 y 1. Ahora,
Esos son únicamente los coeficientes. ¿Qué pasa con A y B? Entonces analicemos. Cuando tenemos A más B a la 0, el A y el B no aparecen. Cuando tenemos A más B a la 1, si ustedes observan aquí, pues sigue siendo A a la 1 y B a la 1. Cuando tenemos A más B a la 2, ¿qué pasa? Aquí un detallecito. No lo escribí, aquí era a la 2, ¿no? A la 2 más 2 veces el primero por el segundo más cuadrado de la segunda. Bueno, si tenemos A más B a la 2, observen que A empieza a la 2. En el siguiente término aparece A a la 1 y en el último término ya no aparece A. Si analizamos B, en el primer término no aparece B. En el segundo término aparece B a la 1 y en el último término aparece B a la 2. Entonces podemos observar que A empieza con el exponente que tenemos aquí, que es 2, y empieza a disminuir de 1 en 1 hasta que desaparece. Primero teníamos A a la 2, luego A a la 1, luego ya no tenemos A. Y el B es al contrario. Primero no tenemos B, luego tenemos B a la 1 y luego tenemos B a la 2. Aumenta de 1 en 1. Miren que eso se tiene también para cuando tenemos A más B a la 3, ¿no? El exponente es 3, entonces empezamos A la 3, luego sigue A la 2, luego sigue A y luego ya desaparece A. Cuando analizamos B, en el primer término no está B, en el segundo nos aparece B a la 1, luego B a la 2 y luego B a la 3. De tal manera que nos podríamos preguntar qué pasa con A más B a la 4. Entonces, lo más seguro o lo que analizamos es que primero debe aparecer A a la 4. Luego debe aparecer A a la 3. Luego debe aparecer A a la 2. Luego debe aparecer A a la 1, que es A, y luego no debe aparecer A. El B en el primer término no debe aparecer. En el segundo término debe aparecer B a la 1. En el siguiente término debe aparecer B a la 2. En el siguiente B a la 3 y debe terminar con B a la 4. ¿Listo? Pero esto con los coeficientes que hemos escrito acá del triángulo de Pascal. El primer coeficiente es 1, el siguiente coeficiente es 4, luego el siguiente coeficiente es 6, el siguiente 4 y el último coeficiente es 1. Como estoy diciendo A más B, entonces todos los signos son más. Es decir, que A más B a la 4 es A a la 4 más 4A a la 3B más 6A a la 2B a la 2 más 4AB a la 3 más B a la 4. Yo les puedo preguntar entonces, ¿cuál sería la formulita para A más B a la 5? ¿Listo? Entonces, primero, pues tendríamos que completar aquí el triángulo de Pascal. Aquí vamos hasta cuando el exponente era 4, entonces saquemos la siguiente fila del triángulo de Pascal. Sería 1, 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5 y tiene que terminar en 1. Esos serían los coeficientes. Entonces, esos coeficientes los puedo escribir eh, acá, ¿no? Entonces serían 1, aunque el coeficiente 1 no es necesario, ¿no? Yo se los estoy escribiendo acá para que vayan viendo los coeficientes 1, 5,
10, 10 y retrocede, ¿no? 5 y 1. ¿Listo? Como teníamos más, todos los signos deben ser más. Y ahora, el término A y el término B. El primero tiene que tener A a la 5, luego A a la 4, luego, permítanme un momento, voy a borrar un poco porque no me va a caber. Listo, entonces 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Listo, entonces todos con más. Entonces, A empieza con A a la 5, luego A a la 4, luego A a la 3, luego A a la 2, luego A y en el último no puede aparecer A. Y por su parte B, en el primero no aparece, en el segundo aparece B a la 1, luego sería B a la 2, luego B a la 3, luego B a la 4 y por último B a la 5. Entonces así ustedes pueden construir la fórmula para cualquier potencia. Les podría preguntar cuánto es A más B a la 6. De tal forma que si yo les llego a poner un ejercicio como determine cuánto o calcule cuánto sería x más 1 elevado a la 4. Entonces ustedes construyen la fórmula que aquí ya estaba y pues dicen cuál es el resultado. Entonces dice que el resultado es 1 por a la 4. El coeficiente 1 no es necesario, ¿no? Entonces simplemente a la 4, es decir, el primer término elevado a la 4 más 4 veces el primer término que es x elevado a la 3 por el segundo término b que es 1 elevado a la 1 más 6 veces el primer término que es x elevado a la 2 por el segundo término que es 1 elevado a la 2 más 4 por el primer término que es x por el segundo término que es 1 elevado a la 3 más el segundo término que es 1 elevado a la 4. ¿Listo? Usé únicamente la formulita y entonces me queda x a la 4 más 4 por 1, 4, x a la 3, 1 al cuadrado es 1 por 6, 6, x a la 2, 1 al cubo es 1 por 4, 4x y 1 a la 4 es 1, por lo tanto, más 1. ¿Listo? Entonces, ustedes practiquen en su casa, ¿no? Les dejo como la inquietud. ¿Cuánto sería x al cuadrado más 2 elevado a la 5? ¿Listo? Ahí pueden practicar un poquito eso. Solo usar la formulita de lo que hallamos A más B a la 5. ¿Listo? ¿Quién es A? X al cuadrado. ¿Quién es B? 2. Solo una cosita para terminar. ¿Qué pasa si ustedes no tienen A más B, sino que tienen A menos B? Entonces digamos que tienen A menos B a la 0. Pues eso sigue siendo 1. Si tienen A menos B a la 1, pues eso es A menos B. Si tienen A menos B al cuadrado, pues va a ser A cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más
el cuadrado del segundo. Noten que los signos se van a empezar a intercalar. Más, menos, más. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen a menos b al cubo, va a ser a al cubo menos 3 veces a cuadrado b más, intercalo signos, 3a b cuadrado menos b al cubo. ¿Listo? Entonces, si tenemos a menos b, la fórmula es la misma que estábamos trabajando arriba, pero con los signos intercalados. Entonces, también dejo como inquietud, únicamente como inquietud, ¿cuánto sería x al cubo menos 3 elevado a la 4? ¿Listo? Bueno, muchachos, esa era la clase de esta semana. Espero hayan comprendido. Me preguntan por favor al foro todas las inquietudes que tengan. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.